Perfecto, muy bien. Una vez se tiene listas las bases de datos, entonces el siguiente paso es, ¿no lo pudieron hacer? Ahorita les ayudo ahí. Bueno, una vez se tienen las bases de datos estructuradas, ¿qué se llaman? Todo eso que vimos se llama una base de datos estructurada, ¿sí? Porque están validadas que no tienen títulos, no tienen totales de fila, totales de columna, las columnas están estandarizadas y las columnas están validadas, tiene formato de tabla. Sí, todo eso se considera dentro de la estructuración. Bien, ¿qué es lo que pasa? Todo esto lo tenemos aquí porque a nosotros nos pidieron presentar un informe. Entonces nos están pidiendo saber, por ejemplo, las cantidades que le vendimos a cada uno de los clientes. Pero el problema de esta base de datos de ventas es que tengo en la cédula del cliente, no tengo el nombre del cliente. Me pidieron por asesor cuántas cantidades vendió cada asesor para liquidarles unas comisiones. Entonces, tengo también el código del asesor, pero no tengo el nombre del asesor. Y además me dijeron por producto cuántas cantidades hemos vendido. Entonces, el problema para hacer el informe que me están pidiendo, es que no tengo la información en una sola tabla. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos antes? Pues insertar columnas y hacer un buscar B, ¿cierto? Sí, está claro, ¿cierto? Si yo quería tener el nombre del cliente aquí, entonces lo cruzaba con esta tabla, ¿no? Le decía, búsqueme yo insertaba aquí una columna, ¿cierto? Aquí insertaba una columna. Y entonces le decía, búsqueme esta cédula en esta base de datos y páseme lo que hay en la columna 2 y paso el nombre, ¿cierto? Bueno, hacer eso, ¿está mal? No, no está mal, está bien. El problema es dependiendo del tamaño de la base de datos, porque si es una base de datos que tiene 600 registros, pues hacer un buscar B es como quitarle el pelo a un gato. No, no hay ningún problema. Pero si la base de datos tiene 500.000, 800.000 registros, ya la cosa cambia, porque ya el buscar B se va a volver muy lento. Ahora, si logro hacer el cruce, ¿qué es lo que estoy haciendo con un buscar B? Pues que estoy metiendo 500.000 nuevos nombres, 500.000 nuevos asesores y 500.000 nuevos nombres de productos. O sea que ahí estoy, ¿qué? Sobrecargando la base de datos. Entonces, en cuestión de diseño, pues anteriormente lo hacíamos porque no había nada más que hacer. Pero ahorita hay otras formas de trabajarlo. Entonces ya no vamos a cruzar datos directamente en la tabla dinámica. Ya no voy a cruzar datos en la base de datos, voy a cruzar datos en el informe, en la tabla dinámica. Pero para poder cruzar, ¿qué es? Que yo le diga, mire, de clientes, pasen este cliente. Y de ventas, le digo, pásenme la cantidad. Ahí estoy cruzando datos entre dos bases de datos. Pero para poderla cruzar las bases de datos las tengo que unir, las tengo que relacionar a través de un campo en común. Entonces, el campo en común que tienen las dos bases de datos entre ventas y clientes es que aquí está la identificación del cliente y en ventas también está el ID cliente. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces está la cédula de un cliente aquí en la tabla clientes? ¿Cuántas veces debe estar? Una nomás, correcto, porque yo no puedo crear en la tabla clientes, ¿no? Usted no puede estar creado dos veces como cliente, pero a usted sí le puedo vender muchas veces. Entonces, en la tabla de ventas, su cédula sí va a aparecer. Cuantas veces yo le venda, pues cuántas veces va a aparecer la cédula. Si le vendo 50 veces, pues 50 veces le va a aparecer su cédula aquí. Pero en la tabla clientes, solamente lo voy a crear una sola vez. Entonces, a eso se le llama, voy a hacer una relación, una unión cédulas únicas a muchas cédulas.
Quiere decir que esta cédula 12.121.034 en clientes está una vez, pero en ventas está varias veces, no sé cuánta haya, pero está repetida las veces que le haya vendido. Entonces, por eso se llama una relación de una valla. Cuando voy a hacer la relación, no importa si aquí dice I de cliente y aquí puede decir cédula. O sea que para unirlas no importa el nombre del campo. ¿Sí? Pueden llamarse como quieran. Lo que importa es el contenido de la columna que debe de ser del mismo tipo. El contenido de la columna. ¿Sí? Si esta es numérica, la otra también tiene que ser numérica. Las dos columnas que voy a unir tienen que ser del mismo tipo. Para entender lo de relaciones, pues vamos a hacer varios ejemplos hasta cuando estemos por allá en Power BI, ¿sí? Porque no siempre las bases de datos están listicas para uno presentar el informe y ahí es donde está la magia de uno. Ustedes van a aprender este curso es para aprender a implementar bases de datos. Es que las gráficas y todo eso se vuelve rutinario. El coco aquí está es cómo hago para poder relacionar bases de datos y poder implementar una base de datos y dejar toda la información que yo necesito. Ahí es donde está el coco y es lo que ustedes van a aprender. Entonces, yo le voy a decir a él que voy a unir ventas con clientes a través del campo I de cliente. ¿Sí? ¿Y cómo hago para decirle? Número uno, para poder hacer la relación, las bases de datos deben de tener formato de tabla. Si no, no puedo relacionar. Ahora, ¿por qué voy a hacer una relación? Ahí es donde usted dice, pero ¿por qué voy a unir ventas con clientes? ¿Cuál es la razón de unir ventas con clientes? Pues la razón de unir ventas con clientes es porque en ventas necesito presentar el informe y me falta el nombre del cliente. Por eso es que lo voy a relacionar. Ahora, ¿con qué lo voy a relacionar? Con el I de cliente de ventas y con el I de cliente de la base de datos de clientes. Cuando usted ya tiene claro esas dos cosas, usted se puede ir a hacer la relación. Ya tiene en formato de tabla, ya sabe por qué las va a relacionar y ya sabe las columnas que va a unir. Teniendo claro eso, usted puede parar en cualquier base de datos. Se viene aquí a datos y le va a decir aquí relaciones. Ahí está. ¿Sí? Relaciones, bien. Relaciones de aquellas y aquellos. Bien. Ve que dije. Por estar ahí bobeando. Sí, listo. Bueno, ok. Muy bien. Entonces, le voy a decir nuevo. Bueno, entonces voy a empezar. ¿Cuáles son las tablas que voy a unir? Clientes y ventas. Muy bien. Entonces le digo que de la tabla ventas, ¿cuál es el campo que voy a cruzar? Muy bien, sí, señor. El ID del cliente. Entonces le digo ID cliente. ¿Cuál es la otra que voy a relacionar? Clientes. ¿Y cuál es el campo en común? Y de cliente, muy bien. Ahí no se pueden confundir. Normalmente cuando están empezando a relacionar aquí, cogen el ID de cliente de ventas y el nombre del cliente de clientes. Esos no son campos en común. El nombre es el que necesito pasar, pero yo lo voy a pasar, pero cuando haya relacionado. ¿Por qué no puede funcionar esa relación? ¿Será que si tienen nombres de campos diferentes, la columna funciona la relación? Que arriba se llame cédula y abajo ID de cliente, por ejemplo. No, no necesariamente, tú lo acabas de decir. Correcto.
No importa el nombre, lo que importa es el contenido de la columna que sea igual. Pero ¿para qué le damos el mismo nombre? Eso debe quedar dentro de un prealistamiento, pues para mayor facilidad, mayor entendimiento, ¿cierto? Porque el modelo va a crecer, usted no va, de pronto trabaja con 10, 15, 20 tablas, aunque va a saber usted hasta dónde puede crecer su proyecto. Listo. Bueno, esto no me puede funcionar por dos razones. Si no me relaciona, hablemos de tres razones. Número uno, si las bases de datos no tienen formato de tabla. O sea que sí o sí, tienen que tener formato de tabla. Número dos, si en la tabla clientes hay una cédula repetida. Por eso no funcionaría la relación. Y número tres, si en alguna de las tablas hay filas vacías dentro de la tabla o al final de la tabla. Esas son las tres razones por las cuales no le puede funcionar una relación. Celdas vacías ya sea al final o al comienzo, porque las bases de datos no tienen formato de tabla o porque en la tabla de clientes hay una cédula repetida. No se puede repetir una cédula en clientes, si no, no me deja crear. Si yo le doy a aceptar y él me saca este cuadrito, quiere decir que todo va ok, vamos viento en popa. Él se demora algunos segunditos allí. ¿Ya? Cuando salga este cuadro, ya las dos bases de datos quedaron enganchadas. ¿Sí? Si no le sale el cuadrito, es porque, voy a cerrar acá. ¿Cómo genero una fila en blanco? Por ejemplo, la gente genera filas en blanco en tablas parándome aquí y con la tecla tabulado genero filas en blanco. Si es tabulado. Tabulado es la que está arriba de mayúscula sostenida. Esto no puede existir dentro de una tabla. Esas filas en blanco no me dejan hacer la relación. Entonces, elimino las filas en blanco. ¿Cómo hago para saber si aquí hay cédulas repetidas? Pues si quiere lo Sí, de puede ser uno, pero si son muchos, me queda muy difícil saberlo por filtro. quitar duplicado. Hay una herramienta de formato condicional que se llama resaltar duplicados, ¿no? Esa es buena y es muy importante saberla manejar. Marquemos estas cédulas y por inicio, formato condicional, inicio, formato condicional,